actas de las sesiones 140 ordinaria y 141 especial se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. No hay actas a disposición. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Buenos días. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública en respuesta a una solicitud de esta comisión en orden a informar sobre las medidas que se han adoptado para enfrentar la grave crisis de seguridad que afecta a la provincia de Limerí, región de Coquimbo, según lo señalado por la delegada presidencial. En segundo lugar, un correo electrónico del asistente del subsecretario de Prevención del Delito informando que el subsecretario, don Eduardo Vergara, no podrá asistir a esta sesión. Por tal razón ha solicitado al jefe de la División Jurídica, el señor Juan Ignacio Alarcón, que asista en su representación y quien está sentado al frente suyo, presidente. En tercer lugar, un correo electrónico del director ejecutivo de Aguarechi, por el cual hace llegar la excusa del gobernador y presidente de Aguarechi, el señor Rodrigo Mundaca, a esta sesión en su calidad de presidente de dicha entidad, dado que se encontrará fuera de la ciudad el día de hoy. Solicita al mismo tiempo buscar en conjunto una nueva fecha para que pueda participar en esta comisión. En cuarto lugar, un correo electrónico del jefe de la Dirección de Gabinete de la Municipalidad de La Pintana, por el cual informa que la alcaldesa no podrá participar en esta sesión, ya que la invitación y la fecha de esta sesión coincide con la sesión del Consejo Municipal de La Pintana. En el mismo sentido, se recibieron excusas verbales de parte de la otra alcaldesa invitada para esta sesión, la alcaldesa de la comuna de Los Espejos, y de la académica de la Universidad de Chile, señora Alejandra Mogor. Finalmente, un reemplazo para esta sesión. Don Gonzalo Winter reemplaza a la diputada Carolina Tello. Esa es toda la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputados. Ofrezco la palabra sobre varios. ¿Sí? Diputado Fuenzalía, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Varios de los miembros de la comisión recibimos un correo a nuestros correos institucionales. El señor Francisco Cancino, de la Fundación Nuevamente, y en ella nos hace llegar información que creo que es bastante importante y que se ha discutido mucho en esta comisión, que dice relación con el tema de la reconducción de los migrantes ilegales no bolivianos hacia Bolivia. Todos sabemos que el colador en nuestra frontera está en los distintos pasos fronterizos ilegales que hay en esos 800 kilómetros de frontera que tenemos con el país de Bolivia. Y al respecto señala en el contenido y en el documento que acompaña que la resolución exenta 17.548 del 24 de febrero de 2022, emitida por el Servicio Nacional de Migraciones, establecía el protocolo en el cual se contenían las instrucciones respecto de la reconducción de los extranjeros que ingresaron ilegalmente a Chile. Sin embargo, señala que esta resolución fue complementada por la resolución exenta número 39.798 de fecha 28 de abril de 2022. Ahora, ¿cuál es el problema de esta resolución que complementa la original? Que en definitiva lo que hace es que solamente pueden ser sometidos a la reconducción de aquellos migrantes que ingresaron vía pasos ilegales con la frontera boliviana, solo pueden ser reconducidos los ciudadanos bolivianos, excluyendo a aquellos otros extranjeros de distintas nacionalidades que ingresan ilegalmente por el país, ¿ya? Y por lo tanto me gustaría oficiar al Ministerio del Interior, a la Subsecretaría del Interior y obviamente a la Dirección Nacional de Migraciones, específicamente a su director, el señor Taller, para que nos explique primero
por qué esta resolución exenta complementaria de la que contiene el protocolo y lo que son las reglas de reconducción, y por qué esta resolución exenta, que forma parte de la potestad administrativa que tiene el Ejecutivo, no se ha dejado sin efecto, dada la situación que estamos viviendo hoy en día y sobre todo en el último tiempo, y que se va a ver agravada por la situación que está ocurriendo en Venezuela, porque se calcula que de la gente que podría migrar como consecuencia de este fraude electoral efectuado por el señor o tirano Maduro, va a salirse de su país acumulando mucha gente a los más de 7 millones de venezolanos que están en esta diáspora internacional. Por lo tanto, quiero solicitarle, presidente, estos oficios, solicitándole al director, a la ministra Toá y al subsecretario del Interior, ¿por qué no se ha dejado sin efecto esta resolución frente a la situación presente y a la situación futura que estamos teniendo? ¿Ya? Y al mismo tiempo, ¿cuál fue el motivo por la cual se dictó esta resolución exenta que complementa la principal, que hizo relación con las reglas de reconducción? Creo que es un hecho muy grave. Yo creo que también deberíamos citar al director nacional de Migración, el señor Taller, para que venga a exponer sobre este problema, porque no solamente nos enfrentamos a la situación actual, presidente, sino que también tenemos que hacer frente a una situación futura, que todos los países que forman parte de este corredor, Colombia, Ecuador, Perú, ya están tomando medidas, y por lo tanto creo que es pertinente que como comisión, y sobre todo si estamos discutiendo un proyecto de ley que establece los desincentivos, ¿ya? Porque desincentivos solo en su titular, no en su contenido, ¿ya? Para el ingreso ilegal o irregular de extranjeros a Chile. Así que quiero pedir el acuerdo y que se tome con la mayor brevedad posible, presidente, porque la situación, como se están dando las cosas hoy en día en Venezuela, y como ayer lo aprobamos en la sesión especial de la tarde en esta Cámara, donde se reconoce la situación irregular en Venezuela, obviamente vamos a tener un problema futuro que va a afectar no solamente temas de derechos sociales, sino que también sabemos que temas de seguridad. Así que quiero pedir la unanimidad, presidente, para solicitar este oficio y citar al director de Migraciones respecto de este tema y nos explique el porqué de esos motivos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Pido a la sala la unanimidad, ¿qué está? ¿Sí? Perfecto. Yo quiero complementar ese oficio también, secretario, con el tema de cuáles son las conversaciones que tenemos con Bolivia para este caso, porque sabemos que esos 861 kilómetros de frontera son el pasadizo y sabemos que la reconducción, claro, un colador. Presidente, ese oficio ya sobre este ¿sí? tema. Sí, ¿Y hay respuesta? ¿Tenemos respuesta? Sí. ¿Sí? Entonces mandemos el oficio que dice el diputado Fuenzalía y si nos puede, si tenemos la respuesta de ese oficio, por favor, para tenerla para citar al señor Taller y que nos dé explicaciones de ese decreto. ¿Decreto? No, es un reglamento, una resolución. Resolución exenta. Gracias. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Becker, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Saludar a los invitados y a los diputados presentes. Solo para complementar lo planteado por el diputado señor Fuenzalía a propósito de lo que ha estado ocurriendo y va a ocurrir en masa por lo que ocurrió el último domingo en Venezuela, donde el dictador Maduro, de acuerdo a todos los antecedentes, se robó las elecciones y ahora está encarcelando a todos quienes osan decir algo sobre el fraude electoral que se planteó. Lamentar también, por supuesto, el hecho de que todavía tengamos gente dentro de nuestro Congreso Nacional que estén apoyando este tipo de dictadura. Por otro lado, a mí me parece extraño que la gente, los inmigrantes ilegales ingresan a través de Brasil,
vienen por Brasil, vienen en buses, vienen en aviones, no sé cómo lo están haciendo, llegan a Bolivia y Bolivia los deja pasar por su territorio y que ingresen a Chile. Bueno, al parecer no hay mucho incentivo para quedarse en Bolivia, presidente. Yo tampoco lo tengo, entre paréntesis. Pero lo que ocurre es que Bolivia está siendo cómplice de esta inmigración desbordada y que posteriormente entonces no acepta la reconducción, lo cual me parece increíble. Por otro lado, yo lo dije aquí ya hace unos 6 meses atrás, que de nuestro director de migraciones o de director de inmigraciones, como le digo yo, el señor Taller, dudo que haya tomado algún tipo de medida cuando él fue el principal promotor de toda la inmigración desbordada durante el gobierno del presidente Piñera. Entonces es muy extraño que el presidente Boric lo haya nombrado en este cargo a propósito de que no es precisamente la persona que tiene más interés porque esto se ordene. Y en ese sentido, presidente, me parece bien la idea del oficio, pero aquí yo creo que el ministro de Relaciones, el canciller, ministro de Relaciones Exteriores, el señor Van Claveren, que ayer estuvo también en la sala, pero con declaraciones muy ambiguas y poco profundas y poco creíbles también, entre paréntesis, porque yo creo que ni siquiera es lo que él piensa, sino que se está poniendo a tono con el oficialismo. Yo espero que se nos explique qué es lo que está realmente ocurriendo. Es decir, me refiero a que el dictador venezolano le dio 72 horas para salir a todos los chilenos de la Embajada de Chile y abandonar ese espacio, que se supone que es chileno, abandonarlo a propósito de este dictador. Entonces yo espero que tener la oportunidad también de que si el señor Van Claveren nos puede venir a explicar, porque dudo de verdad las explicaciones del señor Taller, que no creo que tengan ningún sentido. Es decir, que venga, pero no vamos a llegar a nada porque ellos de alguna forma tienen en su ADN el hecho de tener la inmigración desbordada en forma permanente. El mismo señor Taller sostenía un letrero que decía todos los humanos tienen derecho a ser inmigrantes y todos pueden ingresar al país, y hoy día entonces ayer 3 detenidos que están en forma irregular, 2 asesinos en forma irregular, y seguimos con todo este tema a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Por lo que entiendo quiere citar también al canciller, que en esa misma... ¿Tomamos el acuerdo? Sí, invitarlo en realidad. ¿El canciller se invita? ¿Por el tema de las conversaciones? Sí, por el tema, claro. Sí, ya respondieron, sí. ¿Sí? Sí, ya. Ok, pero bueno, nunca está de más. Se toma el acuerdo. Entonces, yo por último, para cerrar el tema varios, quiero tomar el acuerdo porque los comités reconsideren el dejar de sesionar. Por ejemplo, nosotros teníamos sesiones especiales de 10 de la mañana a 12 del día, y eso por acuerdo de comité ya no pasa. Entonces, y nos afecta porque tenemos muchos proyectos con urgencia enviados desde el gobierno y proyectos que estamos viendo nosotros, y no, o sea, por ejemplo, esta misma ley miscelánea de migración, creo que es relevante darle una celeridad, y esto no nos permite sesionar, por ejemplo, hoy día a las 10 de la mañana en paralelo a sesión. Así que quiero tomar el acuerdo para que el secretario envíe un oficio. Solo tiene que implementar directamente el comité. ¿Sí? Sí. ¿Solamente no se puede hacer un oficio de acá? Tiene que plantearlo en comité directo. Diputado Winter, tiene Sí, la palabra. presidente, yo le encuentro toda la razón en lo que usted está planteando, pero entiendo que hay una serie de reglas de cuándo se puede sesionar paralelo a la sala y cuándo no. ¿La reunión de comité hizo un cambio en esas reglas? Y si es así, ¿me nos podría explicar cuál es el cambio? Sí. Sí, es un cambio, o sea, por la falta de quórum en las sesiones de sala, ya no se puede sesionar en forma paralela. Por ende nos perjudica en esta comisión especialmente por las leyes que estamos tramitando con urgencia que ha entregado el mismo Ejecutivo. Secretario, por favor, tiene la para palabra. complementar lo dicho por usted, presidente, solamente pueden sesionar las comisiones permanentes en paralelo con las salas tratándose de urgencia suma o discusión inmediata, de acuerdo a lo siguiente: cuando hay urgencia suma, solamente el día en que vence la urgencia suma, y discusión inmediata los 2 días previos.
2 días. O sea, es bien restrictivo. ¿Sobre el punto? Diputado Winter, tiene la palabra. Que considero que es bien relevante este punto sobre el funcionamiento de la Cámara, porque si se quitan todas las sesiones de comisión que son en paralelo a la sala, la Cámara completa adquiere un retraso bien importante. Ahora bien, si es respecto de la urgencia en cómo se toma, yo quisiera pedirle al secretario que si nos podría ilustrar sobre qué dice el reglamento o qué dicen las leyes que nos rigen sobre la sanción al no cumplimiento de la urgencia. Secretario, tiene la palabra. Que es algo, yo le pido disculpas, pero es algo que yo entiendo que está en nuestras leyes, pero que no se usa en nuestra Cámara, y eso me llama mucho la atención. En realidad es una práctica, según el reglamento, el artículo 190, cuando una comisión no despacha un proyecto dentro del plazo de la urgencia, tiene que enviarse a la sala para que se pronuncie directamente, salvo que ese proyecto requiera trámite de Hacienda, porque ahí necesariamente tiene que ir a Hacienda. Pero si no, pasa directamente a la sala para que lo pongan en tabla. Última pregunta, ¿y eso usted tiene el recuerdo de que haya ocurrido, o sea, que ese artículo se haya cumplido? No, la verdad es que no. Nunca, o por lo menos hace 15 años. A mí no me ha tocado como secretario. Pero la ley es clara. Sí, no, si no se cumple la urgencia, claro, pasa a la sala, sí, como viene. Sí. Diputado Becker, tiene la palabra. Francamente creo que es un error no permitir el trabajo simultáneo con la sala, y por otro lado lo que debe hacerse también es tomar los jueves para poder tramitar, como lo va a hacer por ejemplo pesca en el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 13 horas, en que se tienen que acelerar los procesos. No es posible lo que está ocurriendo aquí. Y yo cuento mi breve experiencia, ya llevo, casi 2 años y medio en esto. La verdad es que para mí ha sido impactante el hecho de que, por ejemplo, me tocó presidir la Comisión Investigadora número 50. Hubo diputados, señor presidente, los cuales no conocí, nunca fueron a ninguna de las casi 18 sesiones que tuvimos con invitados. Ningún interés por participar. Y yo les aseguro que vamos a tener, no vamos a estar sesionando en paralelo, y en la sala van a haber 38 diputados sentados. Vamos a ver, porque ahí estoy, como me dicen a mí que estoy permanente. Bueno, es parte de mi trabajo estar ahí. Presidente, yo creo que aquí hay un tema mayor. A mí me gustaría pedirle al secretario general, a través suyo, presidente, que en algún momento nos podamos sentar los 155 en la sala, apagar los micrófonos y conversar las cosas que hay que hablar. No puede ser lo que está ocurriendo, que la gente no llegue a la hora, no cumpla con lo que corresponde, porque aquí no hay 13 diputados. ¿Por qué no hay 13 diputados aquí? ¿Dónde están? ¿Se están levantando? ¿Están durmiendo? ¿Ah? Entonces no, es una irresponsabilidad tremenda. Así es que a mí me parece que llega a dar vergüenza. Hoy día uno cuando le preguntan ¿en qué está ahí Becker? No, yo estoy haciendo cosas privadas más o menos. La última palabra para empezar la orden del día, porque tenemos invitados. Muchas gracias. Respetar el tiempo de los invitados. Muchas gracias, presidente. Saludar, por supuesto, a los invitados y también saludar a los demás colegas. La verdad, las cosas que a veces se torna medio engorroso esto de colocar una sesión de comisión paralela. A mí me tocó las últimas semanas, por ejemplo, yo estoy en esta comisión, en la comisión de pesca. Aquí estábamos tramitando un proyecto con cierta urgencia, en la Comisión de Pesca también estamos tramitando el proyecto de la nueva ley de pesca que tiene urgencia. Y me tocaba a las mismas horas, mismos días, y paralelo a la sala, asistir a estas 2 comisiones. ¿Cómo lo hago? Con la buena voluntad de otro colega aquí, Ramírez. Ustedes vieron que varias veces nosotros nos ausentamos de esta comisión porque nos pareamos en esta comisión, pero no se trata de eso, de empezar uno a hacer los acomodos. Y entonces es complejo. Yo sé que a veces queremos avanzar con mucho más celeridad, mucho más rapidez en la tramitación de los proyectos, pero también se torna en un tema que ¿dónde estás? ¿Aportas aquí o aportas acá? ¿Dónde lo haces? Y en el último, el cuento corto, no aportas en ninguna parte, porque anda con la cabeza en todos lados. Gracias, diputado. Entonces, yo les dejo el encargo a los comités, cada uno de esos comités, para que lo presenten, porque de verdad perjudica la celeridad que se necesita, por lo menos en esta comisión. Pasando a la orden del día,
La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Iniciar en discusión general el proyecto de ley de origen en moción de los diputados señoras Carol Cariola, Lorena Fríes, Maite Orsini y Emilia Schneider y los señores diputados Andrés Giordano, Tomás Hirsch, Raúl Leiva y Gonzalo Winter, quien está presente y quien es autor del proyecto, en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma, que modifica el decreto ley 3063 de 1979 sobre rentas municipales para autorizar la destitución temporal de propiedades abandonadas por motivos de seguridad o salubridad pública, el boletín número 16.675-06. Para tratar este proyecto está invitado su autor, el diputado Gonzalo Winter. Muy buenos días, diputado. Y el subsecretario que mandó en reemplazo al señor Juan Ignacio Alarcón. Muy buenos días, Juan Ignacio. Le doy la palabra, no sé quién, diputado Winter como autor. Presidente, por su intermedio quisiera en primer lugar agradecerle a todos los colegas que están aquí presentes y que han manifestado su atención y su interés en este proyecto. ¿Cuál es el problema que este proyecto pretende resolver? A lo largo de todo el país, y esto lo he conversado con alcaldes de todo el país y especialmente zonas urbanas, tenemos el problema de que tanto sitios abandonados como casas abandonadas son tomados, ya sea por el narcotráfico, por el crimen organizado o simplemente por personas que llevan actividades insalubres, ¿ya? Pongamos el caso, probablemente en sus respectivas comunas, mientras más urbanas más ocurre, de sitios eriazos que están en la mitad de la ciudad y que todo el mundo sabe que ahí se compra y se vende droga o que ahí vive gente y que esa gente bebe alcohol, se droga y pasa todo tipo de cosas, incluso comercio sexual que hemos sabido. Además pasa también que en las casas abandonadas hay un factor y un efecto que es bastante relevante, que es que el narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país y en todo el continente tiene entre sus objetivos de funcionamiento el control territorial. Y el control territorial se ejerce a través de la violencia, pero también debe hacerse sentir. ¿Y para qué? Para que quienes están bajo la hegemonía del narco tengan perfecta conciencia de que están regidos bajo el poder de estos criminales. Pasa que en muchas comunas, tanto los sitios abandonados como las casas abandonadas, la gente del barrio sabe que ahí pasan estas cosas. La gente del barrio sabe que de ahí salen quienes perpetran las balaceras. La gente del barrio sabe que ahí se compra y se vende droga y eso genera una indignación brutal. Si me permiten transmitirlo en la forma que a mí me lo han planteado en mi distrito y en otros, la gente dice, antiguamente existían los lanzas, que iban corriendo por la calle y qué sé yo, me sacaban una gargantilla. Pero hoy día yo veo que el criminal está establecido, y está establecido en una casa que además está a 2 casas de la mía, y siento la impotencia de que es el crimen el que va avanzando en nuestro país. ¿Qué nos dicen los alcaldes y alcaldesas? Nos dicen el problema es que el dueño la tiene abandonada. Pasa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que sí es muy propio de mi distrito, aunque he recabado información de que ocurre en todos los distritos. Por ejemplo, barrios como Mata o Yungay, donde hay casas que fueron alguna vez casas de gente con mucha plata, pero que ya van en los bisnietos de quien compró esa casa, que son 50 bisnietos que no viven ahí y que el tema de la sucesión lo tienen olvidado, o simplemente terrenos eriazos que una empresa, una inmobiliaria puede ser, está esperando a que llegue el mejor momento para construir y los tiene abandonados. Entonces los alcaldes nos dicen, si no se está cometiendo un delito flagrante, yo no puedo entrar, a pesar de que todos los vecinos saben que allí se cometen delitos. E inclusive, si tuviera la opción de ver que hay flagrancia, puedo entrar, desalojar, pero al día siguiente los delincuentes vuelven. O inclusive entran otros delincuentes a hacer lo mismo. Y los vecinos esto les genera mayor indignación, porque en el fondo el Estado ya está en plena conciencia de que allí se cometen delitos, de que allí se ejerce hegemonía territorial del narco, y aún así el Estado no hace nada. ¿Qué es lo que propone este proyecto de ley? En la Ley de Rentas Municipales, en el artículo 58 más específicamente, si no me equivoco desde el gobierno del presidente Lagos, existe la figura de la declaración de abandono por parte del municipio. Sin embargo, esta declaración de abandono lo único que le permite a los alcaldes
es el cierre perimetral del inmueble. Es decir, imagínense una casa donde todo el mundo sabe que funciona un ejército de narcotraficantes y se declara abandonada, y lo único que puede hacer el alcalde es poner una cintita que dice cerrado. Obviamente que eso genera mayor indignación. Entonces, este proyecto de ley crea una nueva figura, que es la declaración de abandono por motivos de estar generando un problema en la seguridad comunal. Y esa declaración permite y da pie a la administración provisional del inmueble por parte del alcalde, siempre y cuando se haya tramitado correctamente la declaración de abandono por parte del dueño. Este decreto tiene que estar estrictamente fundado, en donde tiene que graficar qué problemas de seguridad hay, y también tiene que presentar un plan de intervención que va a estar correctamente regulado en el reglamento. Obviamente que el dueño del inmueble, si es que se llega a enterar de que le están pidiendo administrar su inmueble, puede hacer un reclamo de ilegalidad en cualquier momento. Él es el dueño o dueña, y eso en ningún momento se le hace mella, porque justamente este es un dueño que lo tiene abandonado. También el proyecto permite que la municipalidad pueda, además de hacer ingreso y desalojo, pueda usar el inmueble. Les pongo el ejemplo siguiente. Por ejemplo, presidente, en su distrito, en Estación Central, hay una empresa que no funciona desde el año 1990, y que ahí nosotros con algunos diputados entramos, y de hecho estaba lleno básicamente de droga y de comisión de delitos. Permite esto que en ese terreno, que es gigantesco, se pueda constituir una feria libre, o un puesto de vigilancia del municipio, o cualquier cosa que el municipio quiera. Inclusive, el proyecto de ley permite que fundadamente, y de acuerdo a una serie de reglas, el municipio pueda traspasarle la administración a otra institución. Por ejemplo, lo voy a poner así: si es que el municipio toma la administración de una casa que está abandonada, se la puede pasar, por ejemplo, al Hogar de Cristo, para que ejecute sus actividades en esa casa, obviamente hasta que el dueño en cualquier momento pueda hacer el reclamo de devolución. Cuando el dueño hace el reclamo de devolución, obviamente que también se le exige que presente alguna garantía de que no va a volver a convertirse el inmueble en un centro de delito. Y lo último que quería manifestar es que también algo muy interesante que viene en la indicación sustitutiva del Ejecutivo es que también permite que los dueños y los municipios tengan un acuerdo de administración. Por ejemplo, yo soy el dueño de un inmueble, de un terreno baldío, y estoy esperando para que me lo compre una inmobiliaria para construir un edificio. Eso se convierte en un centro de insalubridad, etcétera. La municipalidad lo administra y la municipalidad le da un buen uso, y yo en realidad no me parece mal y puedo quitar la declaración de abandono, pero llegar a un acuerdo con el municipio para que el municipio lo siga administrando hasta que yo ya esté en condiciones de vender. Espero, presidente, que los colegas puedan tener a bien apoyar este proyecto, y más que apoyarlo, involucrarse en él, conversar con sus alcaldes de sus distritos, etcétera, para ver cuán positivo puede ser para nuestra sociedad. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Winter. Tiene la palabra el señor Juan Ignacio Alarcón, de la Secretaría de Prevención del Delito. Así es. Muy buenos días, presidente. Muchas gracias. Diputados, diputadas, muchas gracias por invitarnos a la comisión. En representación del subsecretario de Prevención del Delito, concurro para justamente mostrarles nuestra indicación sustitutiva, presentarla, ponerla en su conocimiento, igualmente por responder alguna inquietud respecto a la misma indicación. Como mencionaba el diputado, esta es un proyecto que en sus ideas matrices busca justamente entregarles esta facultad a los municipios, de que una vez que un inmueble haya sido declarado abandonado, pueda efectivamente entregarse su administración en forma temporal a la municipalidad, o en este caso también a terceros, según menciona nuestra indicación sustitutiva. El proyecto original solamente hablaba de la municipalidad, mediante un decreto alcaldicio fundado, ¿cierto?, con acuerdo del Consejo Municipal, para efectos de dar respuesta a problemas de seguridad. El proyecto original también hablaba de seguridad pública, cuando estos inmuebles que han sido declarados desocupados, que, como mencionaba el diputado, la comunidad, los vecinos saben que allí se puede y que se está convirtiendo en lugares donde se realizan actividades ilícitas, como son, por ejemplo, el almacenamiento o venta de drogas, pueda ser administrado temporalmente por la municipalidad, puede haber una destinación temporal de la municipalidad al respecto.
Lo que se busca, como mencionaba también el diputado, es que efectivamente se evite el control del territorio por parte de estas personas, por parte de la delincuencia, añadiendo esta nueva figura que la propiedad abandonada, se le añade esta figura de la destinación provisional de esta propiedad. Que esto ya está, como se mencionaba, en el artículo 58 bis actualmente de rentas municipales, en el decreto ley. Ahora, ¿qué es lo que básicamente establece el proyecto original, frente al cual se ha presentado esta indicación sustitutiva? En primer lugar, se introduce esta figura nueva de la destinación, ¿cierto?, de la destinación temporal del bien inmueble, una limitación transitoria del derecho de uso que tiene el propietario en favor de la municipalidad. Se establece también la procedencia, cuándo procede efectivamente esta medida de destinación temporal, fundamentada siempre en el impacto que tenga esto, ¿cierto?, negativo en la seguridad pública. Se debe contar con un plan de intervención para reducir justamente ese impacto negativo y señalar un plazo de ejecución de este plan de intervención que se somete, ¿cierto?, en el Consejo Municipal para que lo apruebe y se apruebe mediante decreto alcaldicio. También se establece en el proyecto original ciertos derechos del propietario, esto es de requerir a la autoridad municipal en cualquier momento, ¿cierto?, la restitución del derecho de uso del inmueble, el término de la medida, acreditando que no mantiene deudas con la municipalidad para estos efectos por las obras de intervención que haya efectuado en esa propiedad durante la destinación. E igualmente el proyecto habla de ciertas multas y gastos del propietario, en el sentido de que se establece una multa que está actualmente señalada en el artículo 58 bis del decreto ley de rentas municipales, que es cuando efectivamente se declara un bien abandonado, y se dice que puede aumentar hasta un 2% en el caso de esta destinación temporal, y también responder por los gastos en que haya incurrido efectivamente el municipio para efecto de darles una destinación temporal al inmueble. ¿Qué es lo que nosotros proponemos en esta indicación sustitutiva ahora al proyecto original? Primero, hay una intención de precisar respecto de qué bienes inmuebles efectivamente nosotros podemos dar la facultad a las municipalidades de esta destinación provisional. Estos son inmuebles sin edificaciones que previamente hayan sido declarados como propiedad abandonada. Estamos pensando en sitios eriazos, sobre los cuales actualmente solamente la municipalidad tiene la obligación de dar el cierre perimetral. Sin embargo, entendemos que este cierre perimetral parece ser no suficiente para efectos de que estos sitios sean ocupados para este tipo de actividades ilícitas, y por lo tanto se ve aquí una oportunidad para que justamente la municipalidad pueda hacer uso temporal de estos espacios a efectos de cumplir con programas de intervención que puedan efectivamente mitigar la sensación de inseguridad que sienten los vecinos al ver estos sitios y donde ellos mismos saben que hay conocimiento de que se efectúan actividades ilícitas. En segundo lugar, se precisan de alguna forma los requisitos de procedencia de esta medida. Se dice que tienen que ser ciertos inmuebles sin edificaciones que previamente han sido declarados como abandonados, como propiedad abandonada, pero además con ciertos elementos de juicio que deben constar en el decreto alcaldicio. Eso se establece en la indicación sustitutiva, cuáles son los requisitos que debe señalarse en el decreto alcaldicio respecto de la procedencia de esta medida. En tercer lugar, se simplifica la relación entre las causales de procedencia y las finalidades de la destinación temporal. Es decir, ¿por qué estoy declarando esta propiedad sin edificar este inmueble como abandonado para una destinación provisional? ¿Y qué es lo que yo debiera hacer como municipio respecto a esa propiedad? Es decir, la generación de un impacto negativo en la seguridad pública comunal como procedencia, esta es la causal, pero luego tengo que tener un plan de intervención para efectos de mitigar esa situación. En cuarto lugar, ¿a quién se le concede la destinación temporal? Y aquí es importante señalar de que efectivamente las municipalidades tienen la primera opción de esta destinación provisional del inmueble, pero igualmente se contempla la posibilidad de que terceros, personas jurídicas de derecho público o derecho privado sin fines de lucro, puedan efectivamente también presentar un plan de intervención aprobado luego por el Consejo Municipal para efectos de que puedan también intervenir en esos espacios, en programas que tengan que ver justamente con la mitigación de la seguridad pública y que puedan hacer uso de ese espacio durante lo transitorio que dure la medida. Por lo tanto, hablamos también de una administración provisional por parte de la municipalidad o una destinación temporal en favor de terceros. En quinto lugar,
se establece en nuestra indicación sustitutiva una forma de reclamación del propietario, y esto también nos preocupa especialmente de que, así como generamos que este proceso sea expedito en su otorgamiento, en su uso, también lo sea al momento en que el propietario del inmueble quiera efectivamente recuperar el uso del mismo, y para eso se establece que en cualquier minuto de la medida él puede hacer uso de este derecho a recuperar el uso del inmueble, y que el reclamo de ilegalidad municipal normal sea justamente el proceso que se establezca al efecto, que es el contemplado actualmente en la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 151. Esto porque nos permite también contar con un procedimiento que ya está arreglado, que tiene la intervención de una revisión judicial de la decisión administrativa, da ciertas garantías al respecto. Justamente también hablando de la devolución de la... ¿Sí? Disculpe. ¿Sí podemos, presidente? por favor, cortar un poquito ¿Sí? la presentación? Sí, no hay no problema. alargarnos tanto, por favor. Ningún problema. Muchas gracias. Justamente haciendo hincapié en lo nuevo, en lo novedoso que está esta indicación sustitutiva. La posibilidad del propietario de allanarse a la medida, es decir, el propietario del bien raíz que se establece como destinación provisional o administración por parte de terceros, de llegar a algún tipo de acuerdo entre las condiciones y la duración. Respecto de las mejoras, que efectivamente, ¿cierto?, son de cargo de la municipalidad o del tercero que esté administrando temporalmente, todo lo que tiene que ver con servicios como el agua potable, el alcantarillado, la electricidad. Ninguno de estos tiene derecho, digamos, después a quedarse o algún tipo de retribución por parte de estas mejoras. Se propone la rebaja de las cuotas del impuesto territorial que corresponda al periodo durante el cual el bien inmueble esté en administración provisional, que también es una novedad de la indicación sustitutiva. Y finalmente se establecen que los aspectos tanto de las condiciones que deben tener para convocar a esta destinación temporal, lo que es el municipio para decir vamos a destinar este inmueble, ¿cierto? Y por lo tanto hay que fundamentar la medida, el contenido mínimo del decreto alcaldicio, como también los planes de intervención, lo que tiene que contener el plan de intervención, la forma de fiscalizar el correcto uso que se les dé, que efectivamente si la municipalidad está administrando este bien inmueble o el tercero, efectivamente se esté dando uso del uso autorizado por el decreto alcaldicio en el plan de intervención. Todo eso también se destina a norma reglamentaria que establece específicamente la indicación sustitutiva. Eso es cuanto puedo informar, señor presidente. Atento a cualquier consulta o al respecto. Muchas gracias, muy amable. Ofrezco la palabra a los diputados. El diputado Fuenzalía tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sin duda que es un proyecto de muy buenas intenciones y que efectivamente se dan casos de situaciones donde sabemos que existe control territorial. Pero no es la función del dueño del inmueble tener que hacer acciones de control de orden público. Acá creo que no solamente se vulnera el derecho de propiedad que está establecido en el artículo 19 de nuestra Constitución, sino que también en cierto sentido se renuncia a la función que tiene el Estado de lo que es el control del orden público y la seguridad. Porque le impongo una carga a un privado. O sea, si usted no hace lo que yo quiero, se lo intervengo. Las razones pueden ser muy loables, pero creo que el derecho de propiedad, a mi entender, es un derecho absoluto, no es relativo, y aquí lo estamos relativizando. Hablaba el director jurídico, ¿no es cierto?, de plan de intervención, de programa. Esos son recursos económicos. Yo prefiero que le pasen esos recursos a Carabineros, a la PDI o a otras instituciones, a la misma Contraloría, aprovechando que está presente acá la Contralora subrogante, que requiere de más recursos para hacer mejores fiscalizaciones. Es imponerle también a los municipios otra carga más sin recursos. Es burocratizar también, o sea, estamos hablando hoy día de permisología. En el Senado se discute una reforma a lo que es el sistema de evaluación ambiental para reducir los trámites. En economía estamos viendo el proyecto del Ministerio de Permisología, lo mismo que en la Comisión de Vivienda, pero aquí estamos burocratizando situaciones que deberían atacarse de otra forma, porque si es de conocimiento público que una casa abandonada
está siendo controlada territorialmente por narcos o por todos los motivos que se señalaron en esta comisión, bueno, que se haga la denuncia, que sea el Ministerio Público el que opere, si así funciona el Estado de Derecho. Porque yo entiendo la destinación que se puede hacer de un inmueble posterior al comiso, como lo vimos en el proyecto de ley de seguridad municipal que se está discutiendo en el Senado, donde existe una resolución judicial, ¿ya?, donde ya permite que el municipio pueda hacerse cargo o tomar en propiedad ese inmueble. Pero esto es una situación totalmente distinta. Ahora, pongámonos en el caso de que se aprueba la ley y se intervienen los inmuebles. Propietario tiene el recurso de protección. Puede interponer el recurso de protección perfectamente. Puede ejercer una acción reivindicatoria que está contemplada en el Código Civil. Puede ejercer las acciones para atacar la ilegalidad del decreto alcaldicio. Incluso puede demandar de indemnización de perjuicio. Entonces, ojo con estos proyectos de buenas intenciones, que al final del día el remedio es peor que la enfermedad. O sea, yo preferiría hoy día estar discutiendo, y aprovecho de hablar con el diputado Winter, que es autor de esta moción, de ver la situación que hoy día están sufriendo familias vulnerables por la usurpación que hacen bandas narcos, bandas del crimen organizado, a familias que son despojadas de sus hogares. Ya han salido 4 casos, uno en Puente Alto, otro en Santa Bárbara, en la región del Ñuble, creo, donde bajo amenazas los propietarios son expulsados de su casa. Entonces yo creo que acá, presidente, la línea por lo menos del gobierno, ya que intervino con una indicación sustitutiva, tiene que ir por lo que es el control del orden público y la seguridad, pero desde la perspectiva del Estado de Derecho que hoy día nos rige, y no seguir buscando mediante figuras de la ley de rentas municipales situaciones que van a ser conflictivas en el futuro. Yo, por lo pronto, no estoy de acuerdo con el proyecto, presidente, y lo digo para la historia de la ley, ¿ya? Y me gustaría que destináramos también tiempo a las situaciones que hoy día sí están afectando a los vecinos en materia de seguridad. Gracias, presidente. En honor al tiempo y porque este debate va a ser bastante interesante y porque tenemos invitada a la Contralora por el segundo punto, voy a dejar pendiente el debate de este tema, que es muy interesante y que yo creo que vamos a tener que volver a invitar a la prevención del delito por la indicación sustitutiva. El diputado Winter está cordialmente invitado como autor para poder... Sí, no, pero aparte para las otras sesiones que quedan pendientes este proyecto, porque va a quedar pendiente, y para pasar al otro punto, en honor al tiempo, yo creo que vamos cerrando esta discusión y pasamos al otro punto de la tabla. Ya agradezco a los invitados, muchas gracias, de verdad, y va a ser bastante interesante este proyecto que se va a dar la discusión. Pasamos al otro punto de la tabla para continuar la discusión general del proyecto de ley refundido de origen en sendas mociones y en primer trámite constitucional. Primero, modifica la ley 18.575, orgánica constitucional, de bases generales de la Administración del Estado, en materia del control de consumo de drogas por parte de la autoridad y funcionarios que indica el boletín 16.489-06. Y el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la probidad en el ejercicio de la función pública de las autoridades que indica y la persecución del narcotráfico, el boletín 16.539-06. Respecto a estas mociones, ha sido invitada la Contralora General Subrogante de la República, la señora Dorothy Pérez, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, Contralora, gracias por estar acá. Y paso a dar su palabra respecto a este proyecto de ley refundido. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Los saludo a usted y por su intermedio también a los parlamentarios que están presentes en esta comisión y al equipo de secretaría. Muchísimas gracias por la invitación a exponer a esta Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización acerca de estas 2 mociones en los boletines que usted mencionó, señor presidente.
lo que busca este proyecto es que refunde dos mociones que se refieren a una modificación de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, como sabemos, la Ley 18.575, en materia de control del consumo de drogas por parte de autoridades y funcionarios que indica, y también se refunde con otra moción que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la probidad en el ejercicio de la función pública de las autoridades que indica y también la persecución del narcotráfico. Ahí en la presentación se ve de qué se trata y cuáles son los textos legales modificados. La Ley 20.000 de drogas, que le llamamos, ¿cierto?, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, también se modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, asimismo la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Son los cuerpos legales que se intervienen en estas dos mociones que se refunden en este proyecto para el cual nos han invitado, señor presidente. Específicamente, en el caso de la Ley 20.000 de drogas, lo que se hace es incorporar este artículo, el artículo 67 bis, que ahí está en la pantalla, que señala: no podrá ser candidato a presidente, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde ni concejal, esas autoridades, el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales. Dependencia. Luego agrega este proyecto, a menos, una excepción, que justifique su consumo por tratamiento médico. Agrega la norma: para que el servicio electoral admita esta candidatura, se deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse en base a una muestra de cabello en un laboratorio que cuente con la autorización del Ministerio de Salud y que cumpla con los demás estándares internacionales pertinentes. Eso es lo que señala la norma que se propone en estas dos mociones que se refunden. Desde la Contraloría hemos hecho un análisis de esta norma, también de las normas que están vigentes y que regulan esta materia, y tenemos los siguientes comentarios, señor presidente, respecto de esta propuesta y de esta moción. Bueno, lo primero es señalar que se aplica a los candidatos. Vamos a hacer esta distinción porque luego en otra parte se refiere a autoridades propiamente tales. En el caso de los candidatos a presidente, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde y concejal. ¿Qué comentarios específicos tenemos sobre este punto? Que tal vez debiera hacerse mención genérica a cargos de elección popular, para que cada vez que se cree un nuevo cargo de elección popular o algún otro cargo no tengamos que estar en una modificación constante. Entonces, quizás una primera propuesta, en vez de señalar cuáles candidaturas, sino que los cargos de elección popular. Un segundo comentario tiene que ver con que tal vez esto se podría incorporar como una inhabilidad de ingreso a la lista de inhabilidades que ya tiene la Ley de Bases Generales de la Administración, la 18.575, en el artículo 54, agregando una letra D con esta inhabilidad específica. Esa es una segunda situación que podría mejorar la técnica para esta norma. Y luego, un tercer comentario sobre este punto es considerar incluir a los candidatos que, en su calidad de abogados, patrocinen o actúen como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en la Ley 20.000. Esto es similar a lo que ya dispone hoy día la ley la Ley 20.000 en el artículo 61, respecto de los abogados, ¿cierto?, que no pueden desempeñarse en la administración del Estado cuando han patrocinado personas que estén imputadas por crímenes o simples delitos, faltas de la Ley 20.000. Pero nosotros también hacemos una propuesta adicional, considerando la situación, la experiencia internacional, también la experiencia que se ha tenido en nuestro país y también considerando que estas organizaciones delictivas, cuando ya están en una segunda fase de instalación en los países, comienzan a tener una orgánica mayor y ya no tienen solo un abogado que les patrocina para salir de la cárcel o evitar entrar a la cárcel, ¿cierto?, sino que también ya tienen estas organizaciones una estructura mayor con contadores, con ingenieros, con otras profesionales que tienen algún grado de expertise para consolidar esa organización delictual. Entonces nosotros pensamos que tal vez podría incluirse otras profesiones, como por ejemplo los contadores u otros profesionales que ayudan a estas organizaciones a
evadir impuestos o a lavar activos o a realizar otro tipo de actividades ilícitas. En el caso de los abogados tenemos un punto de control y de prueba, que es que efectivamente la Corte Suprema, los tribunales de justicia más bien remiten la lista de los abogados que han patrocinado causas de la ley 20.000 a la Contraloría. Y entonces cuando nosotros hacemos el control de ingreso de los funcionarios y detectamos alguna persona que patrocinaba causas, entonces uno frena ese ingreso. Pero en el caso de los contadores no tendríamos ese elemento de prueba más amplia, pero quizás podríamos avanzar en la prueba. En el caso de los contadores me refiero específicamente con la información del Servicio de Impuestos Internos que registra quienes realizan la contabilidad de algunas organizaciones. Entonces, hacemos esa propuesta respecto de este punto. Y un segundo comentario tiene que ver con que la norma que se propone habla de aquellas personas que tuvieran dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales. Y aquí hay varios elementos que considerar. Tenemos a la vista, señor presidente, que en su minuto, cuando se discutió la ley de drogas, se tuvo a la vista la opinión de un experto, jefe de tratamiento del área en la materia, el señor Montenegro, que explicó cómo se calificaban estas situaciones de dependencia y algunos elementos técnicos explicó él. Específicamente, la dependencia tiene una regulación. Señala el decreto 1215 del 2006 del Ministerio del Interior, que es el reglamento de esta ley de drogas, que es aquella enfermedad definida como tal de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades de la OMS. Y luego la OMS describe la dependencia como un conjunto de fenómenos del comportamiento cognitivo y fisiológicos, pero la clave de una dependencia tiene que ver con el deterioro de la capacidad para autocontrolar el consumo. O sea, no es lo mismo un consumo repetitivo que una dependencia. Una dependencia implica que ya no hay capacidad de abstenerse. Y también la persistencia del uso y la mayor prioridad a utilizar la droga en vez de hacer otras actividades o cumplir otras obligaciones que tiene la persona. También hay un aumento de la tolerancia a la droga y a veces un estado de abstinencia por dependencia física. Esa es la definición que da la OMS respecto de la dependencia. Y esto es relevante respecto de este proyecto, señor presidente, y por su intermedio a los parlamentarios presentes, porque la dependencia es una situación de adicción mayor, es un estado de deterioro mayor. Entonces, que la persona cuando ya está en grado de dependencia no pueda participar en el aparato público ya es un estado bastante avanzado. Entonces, quizás habría que analizar la situación respecto del consumidor más que de quien ya ha tenido un consumo repetitivo a tal nivel que ya no tiene control de sí mismo y ya depende. Es un comentario, señor presidente, pero sobre la base de los elementos técnicos con los que se estudió originalmente la ley de drogas. Luego, un tercer comentario tiene que ver con la excepción que esta norma establece. Establece que esta sería una inhibibilidad para aquellas personas que tengan dependencia, pero dice la norma, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Lo que primero piensa la gente, o la mayoría de las personas frente a este tipo de norma es, pero es que hay situaciones en que, por ejemplo, algunas drogas, como la marihuana, son consideradas para algunos tipos de tratamientos médicos paliativos del dolor. Pero el problema es que las normas jurídicas tienen que ser generales y abstractas y entonces tienen que incluir más hipótesis. Entonces vamos a una hipótesis mayor. Las drogas sintéticas, el LSD, el éxtasis y todas aquellas drogas duras, la cocaína, la heroína, todo ese tipo de drogas, la verdad es que un médico tampoco podría prescribir a una persona para un tratamiento médico el consumo de éxtasis o de heroína, ¿cierto? Entonces, esta norma que dice, este proyecto, cuando señala a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico, parece estar apuntando solo a un tipo de droga. Entonces, nosotros proponemos que tal vez evalúen emplear el término sustancias controladas para que se pueda hacer esa distinción en términos técnicos más correctos. Un cuarto comentario tiene que ver con las obligaciones para los sujetos que están allí mencionados en este proyecto. Lo primero es prestar una declaración jurada ante el CERVEL, porque estamos hablando de los candidatos, ¿cierto? Una declaración jurada ante el CERVEL que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad, o sea, que no tiene una dependencia de esta sustancia. También se le obliga a acompañar un examen médico en base a una muestra de cabello en un laboratorio autorizado por el MinSal y que cumpla con los estándares internacionales.
Sobre este punto sería necesario, a juicio nuestro, evaluar cuál es el plazo de antigüedad, el plazo máximo de antigüedad del examen médico, para que no se produzcan distorsiones en ese análisis. Un segundo tema tiene que ver ya no con los candidatos y candidatas, sino que con las autoridades propiamente tales. Este proyecto, en el caso de las leyes orgánica constitucional del Congreso Nacional, la ley de bases, la de administración regional y la de municipalidades, regula a las siguientes autoridades: senadores, diputados, presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, jefes superiores de servicio, directores superiores de servicio, hasta jefes de división o su equivalente, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, gobernadores, consejeros, alcaldes y concejales. Esas son las autoridades que vienen regulándose en este proyecto. Y respecto de las conductas que se regulan, es que no van a poder ejercer estos cargos quienes tuvieran nuevamente dependencia. Entonces hacemos aquí el mismo comentario que hicimos respecto del caso de los candidatos. Dependencia de estas sustancias, drogas, estupefacientes y psicotrópicas, a menos que justifique su consumo por el tratamiento médico. Aquí reiteramos el comentario que hicimos en el caso anterior. Y las obligaciones que se establecen acá es prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto hasta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico en base a una muestra de cabello de laboratorio autorizado por MinSal y que cumpla con los estándares. En el caso de los senadores, diputados de estas autoridades, la periodicidad del examen está regulada de una manera distinta. Entonces aquí habría que, en este proyecto, refundiendo estos boletines, estandarizar probablemente cuál va a ser la periodicidad, porque para senadores, diputados, delegados, esas autoridades que están mencionadas allí, señala que el examen tiene que repetirse una vez al año a lo menos, durante el ejercicio del cargo. En cambio, en el boletín 16489-06 se exige que sea semestralmente. Entonces ahí hay algo que estandarizar probablemente, y esa semestral se exige para presidente, ministro de Estado, subsecretario, jefe superior de servicio y directivo. También en los casos señalados en este número precedente de esas autoridades, el boletín señala que van a ser públicos los resultados y que también van a estar disponibles en los sitios electrónicos para esas autoridades. O sea, el examen va a ser público y los resultados públicos y en esos sitios para presidente, ministro de Estado, subsecretario, pero no así para delegados presidenciales, gobernadores y las otras autoridades. Entonces aquí hay una discordancia quizás que se tiene que examinar. Quizás estandarizar eso de acuerdo a lo que se estime por parte de la comisión. Entonces, comentarios respecto de esta última parte que tiene que ver con los candidatos y candidatas, a diferencia de esta última que tiene que ver con las autoridades. Reiteramos entonces el tema de la dependencia, esta discordancia respecto de la periodicidad del examen, y también no se regula, a diferencia del caso de los candidatos, que se presenta la declaración ante el CERVEL y el examen de cabello se presenta ante el CERVEL. Acá la regulación no determina ante quién se presenta la declaración jurada, ante quién se presta y a quién se la entrega, a qué autoridad el examen. Y también, a pesar de que se trata de boletines diversos, como ustedes están trabajando, está refundido, va a haber que ver entonces quizás cuál es la razón de esta diferencia de trato que hay entre los resultados de unos sí publican y los de otras autoridades no se publican, que puede generar bastante distorsión. Pero, como último elemento, hacemos presente que en cuanto a la publicidad de los resultados, cuando se examina este punto, se tiene que tener a la vista la Ley 19628 de protección de datos personales y, por supuesto, la garantía constitucional del artículo 19, número 4, en relación con el respeto de la protección de la vida privada y a la honra de la persona y de su familia y la protección específica de sus datos personales. Entonces, ahí hay que ver cómo conjugar estas garantías constitucionales, la Ley de Protección de Datos Personales, con esta obligatoriedad de publicar los resultados. Para ir terminando, señor presidente, se propone incluir en el artículo 55 bis de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado a aquellos servidores que ejerzan funciones decisorias. Nosotros ya leímos cuáles son las autoridades a las que se les estaría aplicando esta inhabilidad, pero consideramos que es necesario que otras personas que trabajan en la administración y que toman decisiones muy relevantes, específicamente tienen tareas resolutivas, deliberativas, ejecutivas, y que también desarrollan tareas específicas y muy importantes como planificación, operación y control mismo del órgano público de que se trata,
como son jefes de departamento de algunas áreas muy clave, o jefes de oficina también en algunas áreas muy clave, también entonces sean incorporados en esta norma. Y también sugerimos, específicamente respecto a los funcionarios de las entidades fiscalizadoras, que se considere por la Comisión la posibilidad de que en este mismo artículo se establezca como regla general la obligatoriedad de que tengan un examen periódico de orina para todos los funcionarios de las instituciones fiscalizadoras. Las instituciones fiscalizadoras realizan un rol de control muy relevante, no me refiero solo a la Contraloría, es todas las instituciones que hacen fiscalización y control, y el riesgo, si es que tienen una dependencia mayor aún, pero también si tienen consumo, de que puedan ser cooptados por la vía de la entrega de droga u otras circunstancias irregulares asociadas a la droga, es muy alto. Entonces lo hacemos presente de que tal vez se podrían incorporar estos funcionarios todos de las entidades fiscalizadoras en los mismos términos en que ya está en el reglamento de la ley de drogas, que es de manera periódica, pero aleatoria, imprevista y con resultados reservados. Eso es, señor presidente, los comentarios que tenemos respecto de estos proyectos. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias, Contralora, por su presencia y por su presentación. Ofrezco la palabra a los diputados. Diputado Vinter tiene la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Quiero destacar un punto que yo creo que va a ser necesario invitar a especialistas del área médica a la comisión, porque el tema del consumo repetido o repetido, ¿no? Y la dependencia, la distinción entre ambas cosas creo que es bastante relevante para el proyecto. ¿Por qué? Porque yo he escuchado dos tipos de justificación de estos proyectos que hemos visto varios. De hecho, durante mucho tiempo tramitamos el de la Cámara y lo volvimos a tramitar, etcétera. Uno tiene que ver con que la autoridad no sea una persona cuyas facultades mentales están alteradas por la droga y que por lo tanto tome decisiones distintas a las que tomaría racionalmente si no estuviera bajo el efecto de alguna droga. Y la otra justificación que yo he visto en otros diputados es que la persona que consume droga compra droga. Y si compra droga, de alguna forma está vinculado al mundo del narcotráfico. Yo he escuchado esas dos justificaciones. En el caso de la primera, del que tiene sus facultades mentales alteradas por la droga, necesitaríamos saber cuánto se requiere, cómo tiene que consumirse la droga para tener sus facultades alteradas, y ahí está el tema de la dependencia que explicaba la Contralora. En el caso de que sea el vínculo con su vendedor, entonces la mera repetición ya basta para estar configurándose la hipótesis que nos interesa perseguir. Entonces necesitaríamos que vengan especialistas médicos a decir cuándo alguien tiene sus facultades alteradas o cuándo alguien es dependiente, porque además esa dependencia, o sea, la distinción entre repetición y dependencia va a depender también del tipo de droga. Yo creo que ahí vamos a tener que necesitar que venga un médico. Y lo segundo que me parece interesante y quiero destacar, no tengo una posición fija al respecto, pero creo que la Contralora está poniendo un tema de discusión sobre la mesa que es nuevo, y que es un tema mundial, que tiene que ver con los vínculos de los abogados vinculados a causas de la ley 20.000. Porque en general, de la forma en que hemos operado en los últimos 200 años, es simplemente derecho a la defensa, y quien defiende a una persona no se le aplica ninguna de las características de su defendido, ¿cierto? Como al médico no se le aplica ninguna de las características del paciente a quien atiende. Sin embargo, en este caso, estamos enfrentando algo nuevo, presidente, y quiero destacarlo. Porque el abogado del narco, yo obviamente que defiendo el derecho a la defensa y que cualquier persona tiene derecho a defender a cualquier otra, sin ser por eso lo que sea su defendido. Sin embargo, es bien complicado que quienes hacen las leyes para enfrentar al narcotráfico, al mismo tiempo cuando ven al narcotráfico, en vez de ver a su enemigo, vean literalmente a su representado, o peor aún, a su fuente de ingresos. Creo que eso es una temática nueva para nuestra legislación, que si usted me hubiese preguntado esto hace 20 años, ¿qué opinaba yo? Hubiese estado radicalmente en contra, y que hoy día, ante la nueva realidad del país y del continente, yo creo que es algo que tenemos que ver, y que además está ocurriendo esta semana. Hay un candidato, de hecho, que se bajó, que es abogado, que ha sido abogado de narcotraficante, lo cual no lo convierte en narcotraficante, lo aclaro,
Pero, insisto, y lo voy a poner de nuevo de esta forma, es muy delicado que quienes hacemos las leyes contra el narco no lo veamos como un enemigo, sino como literalmente tu representado, tu fuente de ingreso. Sí, diputado, ofrezco la palabra. Diputado Mesa, tiene la palabra. Varias cosas, porque un tercer argumento para estar a favor de este tipo de proyectos de ley, que nos fue mencionado recientemente, es la incapacidad moral de quien consume droga después para legislar o rasgar vestiduras de que hay que perseguir al que vende droga. A mí me da lo mismo a quien se la compra. A mí lo que me interesa por lo menos es que nosotros tengamos un mínimo de coherencia moral entre lo que hacemos y lo que decimos. Eso es lo primero. Lo segundo, tenía también la pregunta respecto de lo que sugiere la Contralora sobre los abogados que trabajan en causas de la ley 20.000. También, cierto, propone quizás que pensemos en otros tipos de profesionales, los contadores. Pero a mí me surge la duda si es que esa asesoría es 100% legal, tanto la asesoría jurídica como contable o de cualquier otro tipo, no estaremos pasándonos rompiendo una barrera que no debiésemos romper. Lo pregunto, porque distinto es quien asesora a un narco para que se salga con la suya en tanto narcotraficante. Pero distinto, por ejemplo, es quien es contratado como contador para... Claro, hoy día voy a poner el ejemplo para que se entienda, pero a todos se le deberían prender la alarma. Pero para una barbería que funciona a las 12 de la noche y él le ve la contabilidad a la barbería y no tiene ideas de dónde en realidad sale la plata, ¿a qué voy? ¿Hasta qué punto también nosotros, a alguien que no hay condiciones para perseguirlo penalmente o para vincularlo con una causa de narcotráfico, vamos nosotros a poner una cortapisa? Y lo planteo también, presidente, porque eso yo creo que queda también al espíritu o al interés o a lo que quieren proyectar los distintos proyectos políticos. Nosotros, por ejemplo, como partido, ahora en el proceso de inscripción de candidatos, les pedimos prácticamente, o sea, nos faltó pedirle la fe de bautismo a los candidatos. Le pedimos de todo. Y el que no estaba disponible a entregar los documentos, no avanzó el proceso de inscripción, no. Porque ya nos levantó la sospecha. ¿Por qué no nos quiere contar, sobre todo sus antecedentes judiciales, incluso los que estén prescritos, para nosotros tomar una decisión? Pero eso es un estándar que nosotros nos autoimpusimos. Pero no sé si sea un estándar que nosotros tengamos la capacidad de imponerle al resto de los proyectos políticos. Una cuestión que hoy día nosotros, siendo un partido pequeño en crecimiento, podemos hacer. Yo no sé si un partido gigante lo puede hacer. Entonces, a mí me queda la duda de hasta qué punto es razonable. Y lo tercero, yo creo que atendido lo que mencionaba de aquí lo que importa es que uno tenga una capacidad moral entre lo que hace y lo que dice. Yo creo, presidente, que no enredemos el proyecto trayendo expertos, médicos, doctores y cuestiones para una cuestión que no tiene nada que ver con lo médico. Aquí nosotros tenemos diputados que han confesado consumir regularmente marihuana. Yo creo que esas personas no debiesen ser diputados. Y me da lo mismo lo que me diga un doctor. A mí lo que me importa es que no consuma regularmente ninguna droga. Y creo que ahí, tomando la distinción que hace la Contralora, quizás el concepto más adecuado sea consumo habitual. Consumo habitual y actual. Que a lo mejor será consumidor habitual hace 4 años y dijo, quiero ser diputado en un futuro, voy a dejar de consumir droga. Quizás yo lo podría entender. Gracias, diputado. Los últimos minutos para la Contralora, si puede responder. Tenemos 1 minuto porque va a empezar la sesión para cerrar. Muchas gracias, señor presidente. En relación a lo que señala el diputado señor Winter, por su intermedio, señor presidente, respecto de las personas con facultades mentales alteradas y la invitación de expertos, por supuesto, es una facultad de la comisión. Solo quiero traer sobre la mesa que en la discusión de la ley 20.000, específicamente respecto al artículo 55 en la Comisión de Constitución, se analizó este tema y los expertos dijeron que el consumo habitual, ocasional, experimental no son cuadros clínicos, solo son descripciones de consumo. Entonces, son elementos que podrían ustedes tener a la vista en esta discusión. Si es que no invitan expertos, también expertos ya vinieron a hablar de estos temas en su minuto.
tal vez esa información pudiera servir. Respecto de profesionales que representan y legislan en favor del narco o contadores, o como la propuesta que nosotros hacíamos, y también respondiendo a la consulta o el comentario del diputado señor Mesa por su intermedio, señor presidente, yo creo que hay que hacer una distinción de lo que es la inhabilidad de ingreso versus la posibilidad de ejercer una profesión o oficio. O sea, distinto es impedir que las personas representen, patrocinen a personas que realicen actividades delictuales relacionadas al narcotráfico con prohibirles que ingresen a la administración. Aquí apuntamos nosotros con el ejemplo de los contadores. No podría ser que una persona que sea jefe de administración y finanzas de un servicio público sea el contador de una empresa narco. A eso nos referimos. Es una inhabilidad de ingreso, una posibilidad de que no trabaje en el Estado. Si un contador cualquiera quiere trabajar libremente en asesorar ese tipo de empresa u otra, la verdad es que no debería ser un problema. Pero si es que ya lo hizo, no debería poder ingresar a la administración y no ser candidato tampoco. Ese era el punto específico de esa propuesta. Muchísimas gracias por su invitación y por las consultas de los parlamentarios. Hasta luego. Muchas gracias, Contralora, como siempre, por su disposición, por estar acá y por haberse... secretario, sí, bueno, dígame la palabra. Está contemplado en la tabla de votar en general o sea, la idea de legislar. No sé si lo van a postergar en vista de los... Votemos en general. O... Votemos en general. ¿Se vota en general? Votemos al tiro. Si Tome la se votación. Vota en general no hay más invitados, sí, eso sí, hay que tenerlo claro. O sea, se invitaron gente y no vino, en realidad. Votemos en general. Sí, votemos en general. Votemos en general el proyecto... Ya. Si es que hay unanimidad, pregunto, para hacerlo. No, pero bien, tiene que ser nominal la... Ya, tiene que ser nominal, ya. Secretario. Diputado Astudillo. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Berger. A favor, señor secretario. Diputado Borges. Diputado Fuensalida. A favor, señor secretario. Diputado Cosme Mellado. Diputado José Carlos Mesa. A favor. Diputada Camila Musante. Diputada Joana Pérez. Diputada Catalina Pérez. Diputado Matías Ramírez. Diputada Carolina Tey, o sea, perdón, don Gonzalo Winter. Presidente. A favor, secretario. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 1 abstención. Ya. 5-1. Más 1. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Sí, Bastián para la tabla.